todos, gracias por acompañarnos esta mañana para conversar, y tengo la oportunidad de presentar la nueva publicación del profesor Garry Jeanettot Delis, y agradeciendo a las autoridades que nos acompañan, vicerrector, qué gusto que esté con nosotros acá, profesores, qué gusto que nos acompañen, compañeros estudiantes y público en general. Realmente muy complacido y halagado de haber sido escogido para esta presentación. Y este libro en sí mismo, además de ser un acto de rigor intelectual y académico, yo creo que también refleja este pensamiento periodístico de nuestro tiempo, como es que se ha titulado. Este es un volumen que reúne artículos escritos entre 2004 y 2021. Estamos pendientes de lo del 2022 para acá, profesor, lo tiene desde 2024 al 2021, publicados principalmente en La Estrella de Panamá y El Siglo, y que juntos componen algo más que un libro. Este es un retrato. Este libro es un retrato de un país que aprende, de un país que tropieza, de un país que debate, de un país que se confunde, de un país que se recupera y que sigue buscando su destino. Yo creo que cuando usan la palabra resiliencia, en Panamá tenemos mucha de esa resiliencia, pero creo que no debiéramos ser resilientes, debiéramos ir por un camino más tranquilo, ¿no? Pero bueno, Panamá le toca tropezar y levantarse y ser resiliente. Hablar del profesor Jeanettot es hablar de una forma de escribir que hoy parece rara, porque es una escritura sin estridencias, es una escritura sin insultos, es una escritura sin las urgencias necesarias. No es una escritura que grita, pero sí es una escritura que ilumina. Y yo creo que eso es lo que buscamos en esto. Es una escritura que nos está pidiendo reflexión. Hablar del profesor Denis, él me lo decía ayer, el currículum tiene un montón de cosas, yo pudiera rescatar muchas de los temas que están y las aristas que están en el currículum del profesor, autor de 3 obras de periodismo, licenciado en periodismo en la Universidad de Panamá, en nuestra facultad, en momentos difíciles además, y yo creo que eso también le suma al profesor Garry Jeanettot, y cómo ha ido avanzando en su formación individual, así como profesor de periodismo en nuestra alta casa de estudios desde 1991, en un momento interesante también para el país. Yo comienzo a ejercer esta actividad porque Panamá hubo una apertura, hubo un boom en el año 90 después de la invasión, y ese devenir de la democracia trajo también libertad de expresión, y creo que necesitábamos ser formados en eso que era algo nuevo para nosotros, y coincide con el momento en que el profesor entra a la universidad a dar clases. Hay una cantidad de títulos y frases dentro de los artículos del profesor Jeanettot. El país necesita más reflexión y menos ruido. Con esa Jeanettot, con esto digamos que parte del lema de su obra, ¿no? Esto es un faro, y hago el faro de luz para diferenciarlo del ruido, que es lo que se ha vuelto la norma que tenemos en Panamá. Entonces, yo creo que esas reflexiones son muy poderosas. El profesor Jeanettot, cuando lees los artículos de él, te das cuenta que es como quien ordena una mesa, quien se sienta a la mesa y ordena la mesa antes de comenzar la conversación importante. Quita lo que es innecesario, aclara los márgenes, define los conceptos y entra directo en materia. Yo creo que no sé qué tanto obedece al espacio limitado que a veces le dan a uno en el periódico para escribir. Seguramente si tiene más escribiría mucho más. Pero esa obligación que tiene el periodista, en este caso el articulista, para completar el espacio que te han dado, te obliga a resumir, condensar, hay una palabra en inglés que se llama summarize, que es como sumarizar las cosas para poder plantearlas de una forma ordenada y en tan poco tiempo. Yo creo que Jeanettot ha utilizado bien ese recurso. Creería, sin preguntarle, que obligado por lo que exige el periódico, pero esa obligación también nos ha dado ese orden. Por supuesto, en sus artículos te encuentras de todo. Hay una mirada sobre la política panameña. Este es uno de los aportes más valiosos en su insistencia del tema crucial.
La política no es teatro, la política es responsabilidad, y el profesor lo dice con una sencillez fenomenal. La política democrática no puede reducirse a la búsqueda de culpables. Su deber es la construcción permanente del bien común. Esto lo dice en una columna del 2008. Y en otra columna analiza uno de los vicios más recurrentes de la vida pública, que es la tentación de gobernar por impulso. Y lo advierte, un país no se gobierna con impulsos, se gobierna con instituciones fuertes y ciudadanos informados. Estas ideas escritas hace más de 10 años, o sea, este es un artículo, el que estoy citando es un artículo de 2011, parecen pensadas para ayer. Esto lo escribió el profesor hace 10 años y si uno ve la conferencia de prensa del presidente ayer, te encuentras que el profesor puede darle copy-paste y lo manda al periódico hoy y no pierde ninguna vigencia porque tiene esa fuerza que lo ha presentado. Creo que su obra entonces, la obra o los artículos de Yeneto no envejecen, sino que se afianzan. Yo creo que esto es importante porque no está comentando la coyuntura desde la coyuntura, sino desde los principios. Y los principios al final siempre van a ser los mismos. Eso en la política. Por supuesto, como periodista y profesor de periodismo, habla de los medios de comunicación. Y en varios artículos, debo decir, cuestiona los medios de comunicación. Y en algunos, yo que estoy en la televisión, debo decir que me ha tocado mi lach, para usar una palabra del barrio, pero nos toca. Y esta parte es uno de los ejes para mí más importantes del libro y de los más valientes también, porque es la reflexión sobre el papel de los medios que no muchos se atreven a cuestionar, y sobre todo desde adentro. O sea, la gente afuera cuestiona los medios, pero desde adentro esto pasa poco. Y el profesor Yeneto, quizás desde la academia, también lo hace. Y mucho antes de que tuviéramos esta indignación digital que tenemos hoy por las cosas que pasan y que fuera el ingrediente favorito de la vida pública, ya Yeneto advertía algo que hoy vemos todos los días. Los medios deben informar y no condenar. 2010, de nuevo, este es de uno de los artículos de 2010 en La Estrella. Y hoy vemos y nos damos cuenta que hay una cantidad de artículos y notas donde la presunción de inocencia, sin que nosotros seamos abogados, no tenemos que estar en eso, pero aún así yo creo que hay un respeto. Y escribe Yeneto, cuando la prensa se convierte en árbitro moral, en lugar de ser un narrador de hechos, pierde su función y gana un poder que nadie le ha concedido democráticamente. Yo creo que esta frase también me pareció muy poderosa dentro de lo que ha escrito. ¿Y por qué? Creo yo, o es mi análisis de lo que escribe Yeneto, el poder político se lo damos nosotros los ciudadanos cuando votamos a los diputados, al presidente, y ellos tienen normas y reglas que cumplir. Sin embargo, los medios no están regidos por las mismas reglas que el presidente ni que los diputados. Entonces, lo dice Yeneto en una idea clave, es tan peligroso un poder político, los medios tienen un poder político, sin ser elegidos, tienen un poder político, pero es un poder sin límites. Y es como un poder mediático sin responsabilidad. Entonces, yo sí creo que cuando Yeneto dice que los medios reemplazan a los tribunales de justicia, cuando la sociedad renuncia a la evidencia y abraza la sospecha como criterio de verdad, y eso en el fondo traiciona todos los cánones y estándares del periodismo que nosotros tenemos, que debemos verificar todas las fuentes, debemos evitar los juicios, sobre todo si no tenemos la información completa. Lo escribió hace 10 años, pero eso pudo haber sido publicado esta mañana sin ningún problema. El libro también recoge, hay varios artículos que pudiéramos ubicarlos como el tema de ciudadanía en el eje de la democracia. Él reconoce que la democracia no es un sistema automático, no funciona solo, es un esfuerzo cotidiano, lo dice, la democracia no funciona sola, necesita ciudadanos que la sostengan todos los días. Y más reciente, no hay reformas suficientes para un país que no se reforma a sí mismo.
vamos a la asamblea, hacemos leyes, un montón de cosas, y creo que ahí no hemos hecho nada todavía pensando en reformarnos nosotros mismos. Yo creo que aquí él nos invita a salir del rol que tenemos como espectador, a asumir que la política no ocurre allá afuera, ocurre aquí, ocurre con nosotros, gracias a nosotros, o a pesar de nosotros, o con nosotros. Entonces yo creo que esa reflexión es importante. Otras de las facetas, quizás menos comentadas en los artículos, aquí me meto en lo que yo he escuchado mucho en la radio del profesor Yeneto, y es la capacidad de conectar a Panamá con las corrientes del pensamiento político. Tú te das cuenta, en la radio él cita a Tocqueville, Aristóteles, en los artículos también lo hace poco porque a veces está metido en los temas nacionales, pero esto no viene, no creo yo, no me parece, leerlo como un adorno intelectual, sino como una herramienta para tratar de entender mejor las cosas. La política panameña no es ajena a los grandes dilemas de la libertad y el poder, simplemente la vivimos con nuestros propios acentos. Este es más viejo, este es de 2007. Es una forma elegante de decir, Panamá es parte del mundo, Panamá es parte de la historia, como dije al principio, Panamá piensa, Panamá debate, Panamá construye. Entonces yo creo que eso le da una vigencia importante. Y resulta que en medio de todo esto, te encuentras de repente con algunas reflexiones cuando perdemos amigos. Hay un artículo sobre el profesor David Acosta, que también fue mi profesor de opinión pública, y que me unió con él algo muy particular, porque él estuvo un tiempo en el hospital y mi papá estuvo un tiempo en el hospital y coincidieron. Mi papá y David hablando de periodismo todos los días, te puedes imaginar esas charlas que tenían ellos ahí los dos hospitalizados. Y entendí mejor aquel libro del profesor Acosta, cuando habla de la importancia de la opinión pública panameña en el rechazo al convenio Philos-Hines. Yo lo leí obligado en ese momento porque el profesor medio que lo ponía para nota, pero después, tú sabes, con la madurez uno entiende lo que estaba reflejando David en ese artículo. Y otro tema que he escuchado, cuando los medios nos exigen a veces, hay quienes quieren que el periodismo sea muy... Sí, la objetividad es necesaria, aunque él lo ha dicho, lo respondió ayer en la intervención de Nicanor, donde no se puede creer en la objetividad al 100%. Voy a traer algo aquí para leer después el artículo del profesor Yeneto. En Estados Unidos, la cadena Fox News le peleó y le debatió el rating a CNN, que tenía el monopolio del CNN. Sin embargo, CNN hacía un periodismo, no quiero usar la palabra demasiado correcto, pero era descafeinado. Tú sabes, hacía un periodismo sin sal. Y Fox News transgredió un poco las normas y le metió sal a ese periodismo que hacía, y eso lo hizo mejorar en rating. Quizás lamentablemente le metió sal en el lado contrario a las ideas que a nosotros nos gustaría. Pero me encuentro un artículo de Yeneto que yo creo que ahí es donde debe ir la sal que nosotros los periodistas en Panamá podemos hacer, y él dice el papel de los medios y la equidad social. Es decir, esa sal de la que yo hablo en Fox News, o ese descafeinado que tenía CNN, que a los que nos gusta el café fuerte lo tiene Fox News, en vez de hacerlo hacia un sector poderoso, yo creo que los medios deben ponerle esa sal, pero para buscar la equidad social. O sea, no podemos ser tan neutrales cuando el asunto no es equitativo. Y Yeneto lo dice: sabemos que la objetividad no existe, pero debe prevalecer la veracidad. En Panamá cada día se cuestiona más la inequidad social. Los sectores económicos han penetrado abiertamente en la política partidaria, donde han sacado el mejor provecho económico. Eso es totalmente cierto. Parece una opinión, etcétera, pero objetivamente, totalmente cierto. Los medios de comunicación social guardan silencio, a tal punto que algunos directores de medios, específicamente la prensa escrita, son nombrados en embajadas,
que a mi modo de ver es el pago que reciben por defender los intereses en los que ellos mismos participan. Sin justificar los niveles sociales donde se cometen los delitos, el pueblo panameño observa a ciencia y paciencia cómo la justicia es selectiva en el momento de tomar las decisiones a fin de castigar el delito. El tratamiento es abismal y desigual. Un sector pudiente de estrato social alto que ha estafado al Estado con cientos de millones de dólares reciben los privilegios de casa por cárcel, país por cárcel y a veces el mundo por cárcel. Sin embargo, panameños y panameñas, común y silvestre, que roban un celular o que lo detienen con 2 carrizos de sustancia ilícita, lo mandan al calabozo y pagan muchos años de prisión porque no pertenecen a los estratos económicos de la sociedad. Los medios de comunicación social se ensañan con ese sector que no tiene con qué defenderse. Sabemos que la objetividad no existe, pero debe prevalecer la veracidad. Lo dice Yenetó. Aquí está el papel de los medios y la equidad social, 2 de marzo de 2016. Hace 9 años. Lo publicas hoy y tiene exactamente la misma fuerza. Y no hablemos de los delitos y de los maleantes, que son muchos. Nosotros en los medios, sé que me están grabando, pero mea culpa igual. Murió un muchacho la semana pasada. Lo conocimos de niño, estuvo en un megaproyecto de TVN y muere por una situación de violencia en el país. Lamentable, triste, muy triste, muy triste. Sin embargo, yo mismo en TVN preguntaba, no asesinado, hace 10 días se murieron 2 niños por una cabeza de agua en la comarca. La noticia del muchacho todavía la estamos sacando. La de los 2 niños en la comarca ya se disipó. Porque son indios, indígenas, nativos, aborígenes, que usemos la palabra correcta si quieren, pero mientras que el de la ciudad, el cantante, el famoso, amigo, tipo apreciado, querido y conozco a su familia, y a lo mejor por eso, porque yo lo conozco o porque en TVN lo conocen, seguimos hablando de ese caso y hemos hecho varias entrevistas preguntándole a las autoridades y a la sociedad cómo se hacen las cosas. Eso lo cuestionó Yenetó en el 2016 y estoy seguro que en el 2006 y estoy seguro que en el 96 y estoy seguro que en el 86 también lo cuestionaba y bueno, y seguramente en el 2026 lo volverá a cuestionar Yenetó. La vigencia de su obra. ¿Por qué este libro es tan importante hoy? Porque muchos de los fenómenos que Yenetó analizó entre 2004 y 2021 hoy están más presentes que nunca. Saturación de información, desinformación, polarización afectiva, desconfianza de las instituciones, la velocidad emocional de las redes, tiene maestría en periodismo digital, pero la velocidad emocional de las redes, los juicios mediáticos y el cansancio ciudadano. Yenetó lo vio venir, no porque sea profeta, sino porque su lectura parte de algo más profundo, que es la condición humana. Hay que decir, la condición humana cambia poco. Hoy leemos una obra de Shakespeare, escrita hace 180 años, y te das cuenta que es exactamente lo mismo. Para los que no han tenido la oportunidad, si leen Otelo, Desdémona nunca le fue fiel a Otelo, pero Jaco le envenenó la cabeza al tipo en todo momento y se volvió loco por los celos. Y así, o sea, por eso digo, cito a Shakespeare, pero las pasiones humanas son las mismas de hace 150 años. O sea, está en la Biblia. Jacob y su hermano, el que era el primogénito con el papá en la competencia para ver quién recibía las bendiciones. Esas son las pasiones humanas. Y escribiendo desde las pasiones humanas, Yenetó ha logrado que esos principios se repliquen hasta la fecha. El libro también es una herramienta para pensar. Pensamiento periodístico de nuestro tiempo no es una recopilación cualquiera. Yo creo que es un mapa conceptual, un mapa ético, un mapa cívico, y cada artículo funciona como parte de una pieza de un rompecabezas más grande. El libro no busca decirnos qué pensar, sino, creo que no deja de ser profesor y busca mostrarnos cómo pensar mejor.
cómo tener más contexto, más prudencia, más rigor, más serenidad. Yo creo que él plantea sus ideas, sí, y las plantea con firmeza. Sin embargo, no busca imponerlas, sino que, reitero, como dije, abre el debate. Yo no coincido con el profesor en muchos temas, pero cuando lo leo aquí, creo que, hey, debemos pensar. Su sobriedad, claridad y conciencia. La sobriedad se le nota en el tono, no sube la voz, no dramatiza, no exagera. La claridad se nota en la estructura. Cada artículo tiene pasos, es como una escalera lógica. Cada argumento va avanzando paso a paso. Y su conciencia de él se nota en la intención de informar y aclarar y elevar. Él no niega su afiliación política. Sin embargo, en esto, él rara vez toma partido político. Yo creo que toma partido por el pensamiento, toma partido por el razonamiento, más allá de la afiliación política, y personalmente le respeto eso porque aquí yo no puedo decir de qué partido es el profesor. Yo sé, pero aquí no lo puedo decir porque de verdad no lo encuentras. O sea, eso te habla de cómo se escriben y cómo tienen las cosas el profesor Yeneto. Y eso en el Panamá actual hay que decir que no es cualquier cosa. En Panamá eso es difícil. Todavía tengo unos minutos más. Me gustan algunas frases que él tiene cuando él dice: pensar es un acto de esperanza. Y creo que hoy estamos aquí para pensar. Yo quiero rescatar otros temas en los que yo difiero del profesor. El profesor presidió el Sindicato de Periodistas de Panamá. Nos sentamos en algún momento en el Consejo Nacional de Periodismo. Yo era representante de la televisión, era representante de los gremios. De hecho, creo que él se sentó dos veces, una vez por los gremios y otra vez por la academia, cuando era director de la Escuela de Periodismo. Y, por ejemplo, en temas de ley de prensa, no necesariamente caminamos en la misma acera. Pero leyendo el libro me encuentro uno de los artículos del profesor Yeneto en los que menciona el tema. Y aunque antagonizo, el artículo me hizo pensar. Y yo creo que, y lo comparto porque creo que eso es parte del tema. Dice Yeneto: ética y responsabilidad se requiere idoneidad. En los estudios realizados y con los conocimientos adquiridos hoy por hoy no hay libertad de expresión. Hay desinformación, morbo, periodismo aventurero. No hay ley que regule la profesión como existe en casi todos los países del mundo. La libertad de expresar la ejerce el periodista idóneo que piensa en el deber de informar con responsabilidad. El acceso al medio, el derecho al público o la opinión pública de recibir información sin restricción, consagrado en los derechos humanos. El periodista debe cumplir una función social. No existe la objetividad, lo dice de nuevo, existe la veracidad. ¿Qué entendemos por cláusula de conciencia? Código deontológico. Un periodista no está obligado a afirmar una noticia que su conciencia no se lo permita. Y él nos puso un ejemplo de eso que le tocó haciendo un trabajo con un director que lo mandó. Ah, tú eres académico, voy a buscar. La libertad de expresión es un derecho humano y esas libertades están plasmadas y fundamentales en organismos como ONU, OEA, la Carta de Bogotá de 1948, la Carta de San José. Precisamente esa decisión se tomó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y ya se iniciaba la batalla de la Guerra Fría, donde se establecieron los bloques socialistas y capitalistas. La libertad de prensa debe considerarse por tres aspectos: la libertad jurídica, la libertad económica y la libertad psicológica. Busca recibir y difundir informaciones y opiniones. Responsabilidad jurídica es la que dinamiza ordenamientos de la Constitución y de las leyes con el fin de salvaguardar los derechos de la persona y de la comunidad. Responsabilidad civil, y en este concepto se contempla la obligación del periodista de buscar resarcir en alguna forma o quienes han causado daños mediante el deber de rectificar y aún de pagar alguna suma de dinero como una forma de reparación por los daños causados a terceros. La comunicación social es una ciencia y como tal se debe ejercer con normas establecidas. Los medios deben respetar la dignidad humana. Los periodistas deben cumplir con la ética y la función social y el pueblo
debe recibir la información sin censura. Más temprano que tarde, hay que regular el ejercicio del periodismo porque es una profesión. Cuando dicen regular el ejercicio del periodismo, muchos compañeros saltan, muchos directores saltan, muchos dueños de medios saltan. Y yo a veces también salto. Porque a mí me aterra, o me aterraba, que al final quien decida quién es periodista y quién no, pueda terminar utilizando eso para separar a sus enemigos o separar a sus adversarios. Pero yo sí creo que en el camino vamos a encontrar un punto medio. ¿Por qué? Porque la idoneidad de la que habla Yenetó, al final yo creo que se va a convertir en ese galardón, en esa charretera, que la gente sepa, ese que me está hablando sí es idóneo. No sé si va a ser mediante ley, no sé si va a ser mediante un registro o cómo va a quedar, pero él les llama aventureros. Pero estos advenedizos que nosotros nos encontramos en el periodismo, yo dejé de ir de fiesta, ayer era el Día del Periodista, y yo hace como 25 años dejé de ir a las fiestas del Día del Periodista. No es un desplante a la gente que me invita, pido disculpas, pero yo fui una vez a la Presidencia de la República a una fiesta del Día del Periodista y había una clase de gente haciendo una fila para que iban a regalar un jamón y todos con un carnet de prensa diciendo yo soy periodista. Yo, perdóneme, pero yo en esa fila no me voy a meter. No, lo siento, pero no. En esa fila yo no voy con un poco de gente que estaba allí. Entonces, cuando el profesor en el salón, a los que son alumnos de Yenetó, nos explica la diferencia del panameño de a pie, y que sí, cuando llegamos a la universidad, estudiamos y aprendemos, dejamos de ser panameños de a pie. No tiene que ver con la plata. Y yo ponía el ejemplo, un profesor de matemáticas en la escuela Comercial Panamá, llega en bus, no es un tipo con plata, no es un tipo rico. Va a pie, sí, va a pie, pero es un tipo preparado y es un tipo estudiado. Ese no es un panameño de pie. Y ese es un hombre que con dignidad tampoco haría la fila. Como dijo el rector ayer, no cualquiera, no anda, el vicerrector de investigación, nadie se anda haciendo pasar por matemático. Sin embargo, sí hay un montón de gente haciéndose pasar por periodistas. Y no es delito y que lo sigan haciendo, ok. Pero yo sí creo que tiene que llegar el momento de diferenciar y separar para que el público sepa. Nos lo dicen los bomberos, si vas a hacer una instalación de gas, busca el idóneo. Sí, yo sé poner gas, pero yo no tengo una idoneidad. Y si esa casa explota, ¿de quién es la culpa? Entonces, el arma que tenemos los periodistas, cada vez que publicamos en un periódico, cada vez que decimos algo en la radio, eso conlleva una responsabilidad, como ha dicho Yenetó aquí, responsabilidad civil. Y muchos colegas, y Panamá lo ha pedido y se ha logrado despenalizar la calumnia e injuria. Y yo allí no he conversado con Garrett sobre este tema, no hemos hablado, pero yo estoy seguro que hasta con eso también hay que tener cuidado. Porque si yo soy millonario, ¿cuánto me cuesta decirle ladrón a Yenetó? Y me cuesta $1.000.000. Si tengo 1.000, coge tu $1.000.000 y te digo ladrón de nuevo. O sea que la plata no puede resolver el asunto. Va a quedar él con plata, pero al que lo tiene lo dije y no le importa. Y al revés, los ricos en Panamá no tienen nada. Un señor perdió una demanda por calumnia e injuria y cuando lo fueron a allanar tenía una pluma que tenía su nombre grabado. Todo lo demás estaba a nombre de la mujer, etc. O sea, el injuriado se quedó injuriado. O igual, si un orate se para allá afuera con un megáfono a decir cosas de mí, él no tiene nada. ¿Cómo se resarce eso que yo tengo? Entonces yo sí creería que si lo hace cualquiera, ok, pero cuando lo hace un periodista que tiene códigos y que tiene formación, yo creo que la ley, contrario a lo que han pensado muchos, y que incluso quizás lo pensaba yo, nunca fui partidario de la ley, entender que la ley, como se han hecho muchas, lamentablemente, la ley no es para protegernos a los periodistas, la ley es para proteger a las personas, precisamente de los periodistas. Muchas veces se hacen leyes pensando en proteger las profesiones, que no vengan de otros países, que no vengan... No. La ley es para proteger a las personas de los periodistas o de los mal llamados periodistas o de los advenedizos que se disfrazan de periodistas. Pensar es un acto de esperanza. Otro titular
de un artículo de Yeneto. Y en efecto, hoy estamos aquí porque creemos en esa esperanza, una esperanza de un país que piensa, un país que dialoga, un país que se reconoce por sus desafíos y sus posibilidades. Hoy celebramos el libro. Yo invito a que celebremos al autor y también a que celebremos algo más grande, que es la capacidad de Panamá para pensarse con madurez, con honestidad y con un sentido democrático, como lo ha puesto siempre Yeneto en sus artículos, en sus libros, y aunque no está aquí, en su programa de radio que yo escucho. Gracias, profesor Yeneto, por entregarnos esta obra, y gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Pero no me dejaste nada para explicar. No es fácil hablar de una obra que uno hace, pero cada vez que yo escribo, yo me baso en la corriente cristiana de Cristo y también en la corriente filosófica. Yo he leído toda la corriente filosófica, pero me gusta más la corriente filosófica e ideológica. Claro que soy un socialista, pero socialista que cree en la solidaridad humana y creo en lo que yo hago y lo que yo formo a los estudiantes. Si vamos a hablar de hace 50 años atrás, quizá yo no hubiera escrito otros libros, porque hace 50 años atrás hablábamos de la espiral del silencio. ¿Qué significa la espiral del silencio? Significa que se escribe para la minoría. Ahora escribimos para la mayoría porque estamos hablando de masas. Pero tampoco puedo escribir libros basados en las teorías históricas que no tienen fundamento. Yo leo libros que me orientan a escribir con críticas, confrontación, y también lo hago precisamente pensando en las clases más necesitadas. Y podemos hacer un debate más adelante en Radar, porque me gusta la controversia, sobre lo que significa regular el periodismo y quiénes pueden ser periodistas. Y lo dijo García Márquez en una de sus obras, ¿no? Pero cuando yo escribo, yo leo obras bastante fuertes, filosóficas. Y mi libro de cabecera de hace 40 años atrás, El Príncipe Maquiavelo, José Ingeniero, son mi obra, y Ortega y Gasset, porque vivimos los tiempos y las circunstancias, independientemente que los tiempos y las circunstancias a veces difieren. Pues yo escribo con sentimiento y escribo con mucha fortaleza, y también he tenido problemas con los poderes económicos, e inclusive yo he escrito columnas en los periódicos que al final del camino, como decimos coloquialmente, la cuelo, y el dueño de mí se da cuenta, me golpeaste a ti mismo. Bueno, tú no leíste mi columna antes de publicarla, y es un problema ya del Consejo Editorial. Lo que pasa es que el poder económico y el poder político van de la mano, y lo que siempre pagan la consecuencia es el sector vulnerable, el desposeído, el que no tiene nada. El periodista tiene que escribir con el alma, con el sentimiento. El periodista tiene que escribir para la mayoría, no para la minoría, como la espiral del silencio. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de seguir trabajando. Yo tengo 48 años en la profesión. Soy un hombre ya maduro. Pues yo empecé como reportero a los 24 años. Yo trabajaba en Radio Nacional, piso número 7 en la Contraloría, y trabajé hasta el último en Radio Nacional, en víspera de la invasión. Y también trabajé en el diario La República, un vespertino. Yo trabajaba en los dos medios, y yo me acuerdo que tenía dos grabadoras esas antiguas de cassette. Era marca Sanyo, micrófono incorporado, una para Radio Nacional y una para el diario La República. Ganamos $250 por mes. Era un buen salario, porque los apartamentos estaban a $70 de la mensualidad, y el arroz estaba ahí sentado a la libra, y el pavito estaba real, o sea, se comía. Entonces, y para mantener la familia. Pero yo no puedo olvidarme de mis raíces. Aquí muchos no saben dónde yo nací. Yo nací en la histórica población de Nombre de Dios. De Nombre de Dios. La primera población que se descubrió en nuestro istmo, 1509. Nombre de Dios se fundó en 1509.
Después los españoles se trasladaron a Portobelo y entonces construyeron la ruina en Portobelo en 1510. Después vino Natal, los caballeros en 1519. Pero en nombre de Dios, y ustedes dirán de dónde sale mi apellido, para ser un poquito resumido, ¿no? Es que el mundo es tan grande y papá vino en la época del ferrocarril y conoció una negra de allá en nombre de Dios. Se casaron, 8 hijos, pero mi papá nació, nosotros somos longevos, y mi papá nació en 1896. Yo soy el más chico de 8 hermanos, yo acabo de cumplir 72 años, aunque la apariencia no parece. Pero somos longevos. Entonces el apellido mío sobresale en la costa de Colón. Acosta, Molinar, Ceballos con C, otros apellidos de Molinar dije, y mi apellido es Genetón. Mi papá era de San Lucha, Santa Lucía, es una isla pertenece a las Antillas Menores, West Indian, es una isla primero colonizada por los ingleses y después por los franceses. Por eso que hablan 3 idiomas. No, hablan 2 idiomas, inglés y francés, pero en Santa Lucía hablan el patuá. Porque, por ejemplo, en Haití hablan el creol. Trinidad y Tobago y Aruba hablan el papiamento, exactamente, hablan el papiamento. O sea, pero es una cultura muy rica, ¿no? Pero la mayoría de todos esos ciudadanos que llegaron a Panamá en la época del oro verde y también del ferrocarril, pues llegaron para la construcción del canal de Panamá. Hay una equivocación. Este es mi 5.º libro. 5.º libro. Pero, sí, el 5.º libro. Lo que pasa es que yo siempre digo que no voy a escribir más, porque tenemos un problema que en nuestro país, lamentablemente, no quiero caer mal, hay muchas personas que son inteligentes pero no tienen cultura. Entonces es un problema de que los libros duermen en las librerías y no se venden, precisamente porque no todos, pero el grueso del panameño no le gusta la lectura, y por eso cae el abuso del poder. Entre más tú tienes esclavizado a una población, tú abusas del poder, y tú lo mencionaste en uno de mis artículos. El hombre que lamentablemente, que yo tampoco voy aquí a justificar un robo, una persona que se roba un huevo, se roba una gallina, lo condenan. Y las personas que usan el poder para enriquecerse están por ahí y llegan a acuerdos con los jueces, devuelven el 50% o más de lo que se robaron, ¿no? Y entonces, lamentablemente, no pagan las consecuencias de su culpabilidad. Esto es un país desigual. Es un país donde, lamentablemente, la justicia no tiene ese balance, ¿no? De condenar a los monogordos que también cometen delitos y lo cometen utilizando el poder. Yo a veces pienso que cuando yo digo que no voy a escribir más, a veces me pesa de lo que yo digo. Claro que voy a seguir escribiendo, porque esta recopilación que hice yo tuve la bondad y la orientación de un hombre intelectual que se llama el doctor Alfredo Figueroa, que me lee, me dice, Yenito, a un resumen de toda tu obra porque son interesantes. Él fue quien me inspiró, al doctor Alfredo Figueroa, para hacer esta obra, porque las otras obras son obras de géneros, que es mi especialidad, obra de visión, de investigación, pero este libro fue una recopilación precisamente y quedan más artículos todavía para poder hacer el trabajo. Pero también lo hago porque yo tengo que reconocer que la Universidad de Panamá nos apoya a que nosotros tengamos que seguir investigando con la actual administración. Yo siempre converso con el vicerrector académico, también converso con el rector, también conversaba con mi gran amigo ya desaparecido, el doctor García Paredes. Yenito, me decía esa frase, Yenito, cuando nosotros alcanzamos los 60 años, tenemos más pasado que futuro, eso me quedó aquí.
excelente, tenemos más pasado que futuro. Y yo lo apliqué a la teoría de Ortega y Gasset. Tenemos más pasado que futuro. Yo tengo que seguir escribiendo, aunque voy a tener un muro de contención de los ciudadanos que no les gustan leer. Pero yo también le inculco a los estudiantes que para ser periodista y para ejercer la profesión tiene que leer. Un periodista no puede transmitir conocimiento en ninguno de los medios si no lee. Y más que tenemos en estos momentos una competencia desleal. Yo sigo pensando todavía, no sé mañana, quizás no va a estar por aquí, yo sigo pensando que el periodismo convencional o tradicional es el periodismo responsable. El periodismo, las redes sociales no es periodismo. Las redes sociales yo lo aplico a un rumor maledicente y perverso que le hace daño a un ser humano en la parte emotiva, le hace daño en calumnia e injuria. Cualquier persona, que es lo que a veces no puedo entender, agarra un micrófono, manda una información por este aparato que lamentablemente está reemplazando el ser humano, o ya lo reemplazó, emiten una mala información y le hace daño a un ser humano, a un padre de familia, y lo peor, a los hijos y a los nietos. Entonces, para mí, hoy, yo sigo creyendo en el periodismo convencional.